¿Qué tal, amigos? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo se encuentran en este jueves, ya casi fin de semana? Pues bueno, esta videoemisión en vivo es para darle continuidad al libro del escritor Michael Parenti sobre la primera parte que ya presentábamos. El título del libro de Michael Parenti es Dios y sus demonios. Recordarán que ya le dimos tratamiento a la primera parte de este tema la semana pasada. Bien, vámonos con el análisis del libro de Parenti en su segunda parte. Recordarán que nos quedamos en el capítulo 3. Hoy vamos a ver el capítulo 4, 5, 6 y 7 y un anexo que tiene. Y vámonos un poco rápido porque son bastantes capítulos y la idea es que no nos tardemos mucho en esta videoemisión del informativo El Pico del Águila, periodismo de reflexión. Y pues bueno, recordarán que en la primera parte el escritor neoyorquino hace duras críticas, la mayoría de ellas acertadas, si no es que todas, sobre algunos hechos de los creyentes en el Dios hebreo Yahvé, conocido como Jehová, sobre los hechos de este Dios que aparecen en el Antiguo Testamento, sus mandatos, sus órdenes, sus recomendaciones, sus amenazas, todo eso. Y también sobre cómo se portan sus creyentes, aún en la actualidad, desde tiempos pasados. Bien, esta parte toca que hagamos un análisis de las críticas que el doctor Parenti le hace a quien dicen que es el Hijo de Dios, Jesús el Cristo. Muy bien, capítulo 4. En este capítulo, desde mi punto de vista, el doctor Parenti, autor del libro que acabo de comentar, desde mi punto de vista, repito, se separa del contenido espiritual de los mensajes de Jesús Cristo y endereza sus críticas a las enseñanzas del rabí, críticas que es así, a mí me parecen que están hechas al vapor, puesto que no tienen mucho sustento. Las críticas del escritor neoyorquino a los dichos de Jesús no tienen tanto basamento conceptual, ni tampoco son fieles a las enseñanzas del rabí. No ve el doctor Parenti la profundidad de los mensajes crísticos. El escritor neoyorquino se queda en lo puramente superficial y terreno. Yo creo importante señalar que el doctor Parenti padece lo mismo que la gran mayoría de los creyentes. Sufren una equivocación alentada por los propagadores de la fe cristiana que surge de leer la Biblia de manera no reflexiva y de no interpretar la Biblia por sí mismos. Y esta equivocación está reforzada por la formación religiosa que se nos impone desde niños. Al final de estos capítulos, bueno, más adelantito diré cuál es la equivocación desde mi punto de vista, que ha generado una confusión sobre quién es el Padre del Cristo o si el Cristo es el Hijo del Dios del Antiguo Testamento. Bien, en este capítulo 4 el autor dice con cierta ironía que se dio una conversión de Dios al cristianismo, y por decir Dios, él se refiere a Yahvé, conocido como Jehová. Y menciona a Parenti que Dios dejó de arrasar ciudades, de ordenar aniquilamientos, y en su lugar vino a dar ahora mensajes de paz y de amor. Y menciona como un ejemplo el sermón de la montaña, muy conocido por todos los creyentes y también por los no creyentes, ese sermón que dio Jesús precisamente pues en una montaña cerca de las riberas del río Jordán. Pero bueno, Parenti acusa a Jesús de que Jesús se considera a sí mismo como la única fuente de salvación y que se dice que es el único Dios. O sea, Jesús está diciendo eso de él mismo, dice Parenti. Y Jesús se posiciona o se dice que es la luz del mundo, el príncipe de este mundo. Pero fíjense ustedes, a menos que yo no haya leído bien la Biblia o yo haya olvidado esas manifestaciones del Galileo, él nunca se dijo el Hijo único de Dios. Que la gente, sus propagadores de la fe, bueno, los ministros religiosos lo hayan dicho,
no quiere decir que Jesús lo dijo. Pero aquí Parenti acusa a Jesús de que se dice que es el único Hijo de Dios, que es la única salvación, que es la luz del mundo, y eso lo hace ser crítico con Jesús. Pero miren, por el contrario, Jesús dijo a sus apóstoles, y en comillo, cuando oréis, entrad en vuestro aposento, cerrad la puerta y orad a vuestro Padre, refiriéndose a Dios, que está en secreto, y vuestro Padre que ve en lo secreto os recompensará en público. Esto viene en Mateo 6, capítulo 6, versículos 5 al 15. O sea, Jesús dice que sus apóstoles también son hijos de Dios. Esto demuestra que Jesús el Cristo no se asume como el único Hijo de Dios, como Parenti lo acusa en falso. Y cierto, son los sacerdotes quienes dicen el unigénito Hijo de Dios. Entonces Parenti se equivoca aquí. Al hablar de los fariseos, al hablar de los falsos profetas, bueno, sí, de los fariseos, critica que Jesús se asume como más grande que Jonás y más grande que Salomón. Pero salvo que el doctor Parenti demostrara que el hechicero Salomón y el huidizo Jonás hicieron obras más grandes que el Cristo, lo cual no lo dice Parenti en este libro, las afirmaciones de que Jesús el Cristo, en el sentido de que es el más grande que este par de personajes, queda demostrado. Pero antes de continuar, permítaseme decir o aclarar mi posición de que no es mi intención defender a Jesús el Cristo, que ni falta hace, que muchos no creen en él, lo creen un personaje ficticio, literario, etcétera. No es mi papel defenderlo, ni mucho menos a ninguna religión de las miles que hay, y a las cuales considero como una farsa o una deformación de los verdaderos mensajes de Jesús el Cristo, independientemente si crean que existió o no existió. Bien, continuamos. Miren, voy a enumerar todo, así un poquito de corrido, las críticas que Parenti le hace a Jesús, porque la mayoría de sus críticas son insustanciales. Dice, Jesús ordena a sus seguidores llevar a todos los incrédulos ante él y asesinarlos en su presencia. Aquí cabe aclarar que esta afirmación yo la recuerdo como una parábola de Jesús, cuando él está enseñando a sus apóstoles, y menciona eso, que un rey dice, trae a los que no son míos, a los que no son fieles a mí, y asesínenlos en mi presencia. Yo la recuerdo como una parábola, pero Parenti se la achaca a que Jesús le ordenó a sus discípulos que traigan a quienes no creen en él y que los maten en su presencia. Aquí lamentablemente, bueno, no sé si el doctor Parenti no puso las citas, lo más seguro es que sí, o quizá mi amiga Patricia Barba, que realizó estupendamente la traducción de este libro, se le olvidó poner las citas bíblicas para reforzar lo que Parenti dice. Pero bueno, continuó. Parenti dice que Jesús dijo que cualquier comunidad que se niegue a aceptar su mensaje, que rechace sus poderosos actos y que no se arrepientan, todas esas ciudades serán enviadas al infierno. Repito, no se citan, no se pusieron las citas para ver en qué versos viene eso. Yo no recuerdo tampoco que eso lo haya dicho Jesús. Leerse la Biblia es pesado, te avientas mínimo unos 3 meses, mínimo, porque ya es hasta el triple, el cuádruple. También menciona el que Jesús maldijo a una higuera. Jesús se acercó, yo recuerdo, a la higuera, le pidió un fruto y no tenía fruto, y Jesús la maldice, y el día siguiente la higuera amanece muerta. Aquí, bueno, es una crítica que aparentemente tiene sustento, ¿no? Pero hay una parte que no se especifica, no se dice en la Biblia, a veces es trunca, te pone cada cosa, a veces le pone un contexto y a veces no. Entonces esto queda la crítica como tal. Dice que Jesús le dice a sus escépticos que su padre es el demonio. No amplía de dónde, o ese hecho no lo amplía Parenti. Sin embargo, ese hecho yo lo conozco en Juan 8:44, cuando Jesús le dice a los fariseos, a los maestros de la ley, que su padre es el diablo y que quieren hacer su voluntad, y que la voluntad de su padre es matar al Cristo. Y le dice a los fariseos judíos, a los maestros de la ley, vuestro padre es padre de mentira, y vuestro padre es padre de mentira, por eso cuando habla de mentiras, o sea, de ahí no lo baja, ¿no? Y algo muy importante que dice Jesús, y es homicida desde un principio. Aquí esto es lo que yo creo que
Parenti está confundiendo, no especifica bien, porque dice que a los escépticos les dice que su padre es el demonio. Eso no es cierto, es una clara desviación de Parenti. No se lo dice a los escépticos, se lo dice Jesús a los fariseos que estaban discutiendo, polemizando con Jesús. Parenti miente. Bueno, afirma Parenti que que Jesús dice que casi toda la humanidad será destruida y que pocos serán los elegidos, que no podrán encontrar el camino estrecho que conduce a la vida eterna, que muchos serán los llamados y pocos serán los elegidos, que Jesús expulsa a una multitud de demonios de un hombre y los canaliza hacia un pobre rebaño de cerdos. Y esto Parenti lo critica duramente. O sea, para él es grave que Jesús haya expulsado una multitud de demonios de un pobre hombre y que los haya metido en un cerdo y el cerdo se desbarrancó. Por cierto, esto lo critica mucho Parenti. A mí me parece una crítica hasta cierto punto insulsa, ¿no? Pero bueno, él lo dice. Dice que Jesús le ordena a sus discípulos resucitar a los muertos y exorcizar a los demonios. Ya el solo hecho de que Parenti diga ordena, ya es una tergiversación de Parenti. Jesús no ordena, Jesús pide, que no es lo mismo que ordena, pero dice, Jesús ordena a sus discípulos resucitar a los muertos y exorcizar demonios, y cuando no pueden hacerlo, les reprocha con enojo el no tener la suficiente fe, pues si la tuvieran, nada les sería imposible. Aquí Parenti debe estar mezclando dos sucesos. Repito, a menos que yo haya olvidado eso, pero son dos sucesos que no tienen conexión, puesto que al final, cuando Jesús, creo que después de resucitado se va, él le dice ir por el mundo y predicar la buena nueva, o sea, el evangelio. Tendréis el poder de exorcizar demonios y de sanar enfermos. Jesús pide. Eso lo está mezclando Parenti con el reproche de que tienen poca fe, el enojo. Jesús no demostró enojo en esto. Jesús hace un reproche, pero lo hace sin enojo, cuando habla de la fe. Cuando se iba a hundir Pedro, que le dice, maestro, ven a mí, hazme ir a ti. Ellos estaban en la barca en el Jordán y Jesús estaba en la orilla del río. Primero creyeron que era un fantasma. Ya luego Pedro lo reconoce y dice, maestro, hazme ir a ti. Y le dice Jesús, Pedro, ven. Da 1 o 2 pasos y se hunde Pedro. Y luego Jesús le dice, hombre de poca fe, te faltó fe, por eso te hundiste. En fin, bueno, siguiendo con sus críticas, porque no se enoja Jesús en esa reconvención que le hace a Pedro. Dice Parenti que no siempre queda claro cuáles son los preceptos religiosos y la teología de Jesús, la que él expone a la multitud, porque lo explica a través de parábolas que son poco comprensibles y son inconsistentes. Sí, Parenti no entiende, y que es algo que voy a mencionar más adelante, Parenti no entiende que los mensajes de Jesús el Cristo tenían una segunda visión o una segunda misión. Jesús hablaba en parábolas para que se entendiera y se empezara a desarrollar la conciencia de los hombres cuando Jesús decía las parábolas. Y Parenti lo toma de manera literal y con una visión mundana. Continuamos. Lo acusa de ser elitista y dice, en comilla Parenti, porque a vosotros se os revelarán los misterios del reino de los cielos, pero no a los demás. Por lo tanto, yo os hablo en parábolas, porque ellos ven sin ver, oyen sin oír y tampoco entienden. O sea, aquí está criticando que Jesús le diga a sus discípulos que les hablen parábolas y que no está el mensaje para todos los demás. Olvida Parenti, y me parece raro que no lo haya mencionado, que en la Biblia, me parece que es en el Antiguo Testamento, hay una frase parecida a esta que es más lapidaria y que dicen, los que retienen este conocimiento dicen, no se arrojan las perlas a los cerdos. Esta sentencia, esta frase sí es bastante pesada, pero no la dice Jesús, ni lo que está comentando Parenti. Parenti le da un sesgo que no tiene las enseñanzas de Jesús. Y luego dice, Jesús hace esta escalofriante predicción: el hermano entregará a su hermano para ser ejecutado, y el padre entregará al hijo, y los hijos se levantarán contra sus padres y los enviarán a la muerte. Dice Parenti que es escalofriante esta predicción. Yo les pregunto, ¿acaso no todas las predicciones son escalofriantes? ¿Por qué centrarse nada más en Jesús? El Antiguo Testamento está lleno de escalofriantes predicciones que según los religiosos están cumpliendo. Jesús también hace predicciones y todas las predicciones son escalofriantes. ¿Por qué nada más remarcarlo en Jesús?
Bueno, en todas estas críticas a Jesús, el doctor Parenti remarca una dureza del Cristo sin intentar entender si hay una referencia o parábola o un mensaje oculto en estos dichos. E insisto, desde mi análisis, todas sus críticas, o casi todas las críticas del doctor Parenti, carecen de fundamento. Son críticas que no abundan mucho, o sea, en el análisis que debiera hacer Parenti de lo dicho por Jesús, y no encuentra el doctor la profundidad de los mensajes crísticos. Es decir, Michael Parenti hace sus críticas desde una visión muy mundana, muy pragmática de la doctrina del rabí. Sus críticas insustanciales son, por ejemplo, que Jesús no habla sobre sexo, que Jesús jamás condena, la homosexualidad ni el aborto, que muestra desaprobación hacia los eunucos, pero al mismo tiempo, dice Parenti, especialmente a aquellos que se castran para que puedan ser eunucos por amor al reino de los cielos. O sea, que muestra desaprobación Jesús a los que se cortaban el pene para servir a Dios. Crítica insustancial también me parece. Pero yo insisto que no entiende el mensaje oculto que Jesús trata de enseñar y de inducir a la gente de aquel tiempo a que abandonen lo mundano. Esos son los mensajes, no digo que cifrados, los mensajes ocultos de Jesús, que Parenti no entiende o no ve porque su crítica es mundana. Exige a sus discípulos, dice Parenti, que Jesús exige a sus seguidores que abandonen a sus familias y dediquen su vida solo a Él. Y da otra cita donde dice: los enemigos de un hombre serán los miembros de su propio hogar. Aquel que amara a su padre o a su madre más que a mí no es merecedor de mí, pero aquellos que abandonen a sus familias por el amor de Dios recibirán múltiples recompensas en este mundo y vida eterna en el mundo que está por venir. Aquí ya no sé si Parenti está mezclando otra vez uno o dos versículos, o quizás hasta tres, pero está conjuntando una serie de cosas que yo las he leído por separado. Entonces a mí me parece que el sesgo de Parenti es bastante notorio. Independientemente de que, repito, esto tiene un sentido esotérico, o sea, un sentido oculto, que efectivamente no está al alcance de todos nosotros. Ya cuando nos metemos a investigar un poquito, le encontramos un poquito de sentido a los dichos de Jesús. Y dice que Jesús dijo: si alguien viene a mí sin odiar a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, y también a su propia vida, no podrá ser mi discípulo. Aquí lo que el Cristo dejó entrever es que no le tengas apego a esta vida, que el Cristo que todos llevamos adentro, que no fue solo un personaje que vino, fue crucificado por los poderes de aquel tiempo, que el Cristo es una parte que cada uno de nosotros tenemos y que es la parte valiosa que no debes de abandonar por todo lo terreno, por más que haya significancias de amores fraternos y amores filiales. Es la fidelidad a la parte crística que tú llevas dentro y que te debe hacer abandonar todo lo mundano, que incluye a los seres queridos, a las posesiones, a todo este mundo exterior, también se le dice, y que se dedique más a lo interior. Ese es el mensaje central de Jesús. En otro pasaje dice Parenti: constatamos que Jesús trata a su propia familia con rudeza. Cuando le informan que su madre y sus hermanos lo están esperando, él dice: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y señalando a sus discípulos exclama: mirad, ellos son mi madre y mis hermanos. Otra vez el sentido que Parenti no ve, y pues no me voy a pasar aclarando aquí todo. Las críticas insustanciales: que Jesús y sus discípulos fueron invitados a una fiesta, que su madre, que también se encontraba en la fiesta, las famosas bodas de Canaán, que ya no había vino y que su madre le dijo: hijo, ya no hay vino, y que Jesús le dijo: mujer, ¿qué voy a hacer contigo? Independientemente de la respuesta de Jesús, Parenti lo trata de establecer que la respuesta de Jesús fue grosera y que fue una respuesta como, aparte de grosera, soberbia, con cierto despotismo. Eso es lo que yo capto en la crítica de Parenti. La respuesta puntual que dio Jesús, al menos en una de las Biblias, dice: mujer, ¿por qué te metes en mis asuntos? Aún no ha llegado mi hora. Esto está en Juan, versículo 2, capítulo 2, perdón, Juan 2, capítulo Evangelio de Juan, capítulo 2, versículos del 1 al 11. Ahí Parenti no menciona que Jesús dijo: aún no ha llegado mi hora. Cuando le pide, cuando María le dice: hijo, ya no hay vino, Jesús dice: mujer, ¿por qué te metes en mis asuntos? Aún no ha llegado mi hora. Y aquí, por lo que se ve, Jesús estaba hablando de otros asuntos con sus apóstoles cuando María le dice eso.
Entonces Parenti vuelve a tergiversar. Se admira Parenti por haber echado a los cambistas, que Jesús echó a los cambistas y comerciantes del templo, diciéndoles que esta es la casa de oración. Sin embargo, dice el doctor Parenti, el propósito de los cambistas era simplemente convertir varias monedas a la moneda oficial. ¿De dónde saca el doctor Parenti esto? Que eso era lo único que querían hacer los cambistas. Si desde que la humanidad es humanidad, el hombre siempre ha sido un comerciante. Siempre, la usura, ¿cómo podemos llamarle? Además de la usura, el exacerbado amor al dinero, a las ganancias, siempre ha estado. Entonces, ¿por qué dice Parenti que lo único que querían eran hacer cambistas? Por ejemplo, tú cambias pesos por dólares. La casa de cambio no lo va a hacer nada más por simple cambio de que tú vas y cambias tus pesos por dólares. La casa de cambio se va a llevar una ganancia. Bueno, Jesús entra enojado contra los cambistas, que no nada más querían, como dice Parenti, cambiar las monedas, ¿no es cierto? Pero sigamos. Por su parte, los pequeños comerciantes, dice Parenti, solo vendían palomas y otros animales apropiados para sacrificarlos en el templo. Ni los cambistas ni los comerciantes estaban haciendo algo particularmente malo o deshonesto. ¿No? ¿Cómo sabe Parenti que no? Leo nuevamente lo que dice. Por su parte, los pequeños comerciantes solo vendían palomas y otros animales apropiados para sacrificarlos en el templo. Ni los cambistas ni los comerciantes estaban haciendo algo particularmente malo o deshonesto. ¿Cómo sabe Parenti que no? Que me perdonen los creyentes, sobre todo los creyentes en la Guadalupana. Si van a la villa, van a ver que todos los comerciantes inflan los precios. Le ponen el precio que quieran. Esto es lo que se daba en aquel templo de Jehová, de Yahvé Jehová. Y Jesús irrumpe tirando las monedas donde era usura, rompiendo las jaulas de los animales presos, porque a Jesús nunca le gustó los sacrificios de los animales, nunca. Y esto forma parte de la equivocación que digo que sufren Parenti y los creyentes. Bueno, lo voy a decir de una vez. Y los que creen que Jesús es el Hijo de Yahvé Jehová. Esa es algo falso que han reforzado todos los propagadores de las religiones cristianas. Si lees la Biblia reflexivamente y la interpretas por ti mismo, porque tú no eres un tonto que no entienda la Biblia como dicen los sacerdotes y los pastores protestantes, vas a entender y vas a darte cuenta que en la Biblia Jesús nunca reconoce a Yahvé Jehová como su Padre, nunca. Y lo contradice, en todo lo contradice. A pesar de que hay versículos que dicen que no, que vino a cumplir la ley, pero si me extiendo a eso, no acabamos. Bueno, esa es la confusión. Jesús el Cristo, leyendo la Biblia reflexivamente, analizando todo lo que hace Yahvé Jehová y lo que hace Jesús, y que Jesús nunca dijo ni le puso nombre a su Padre, y que contradijo todo lo de Yahvé Jehová, te vas a dar cuenta que el Dios hebreo, cruel, clasista, discriminatorio, genocida, que promueve la guerra, que le encanta el aroma de los animales muertos y las emanaciones de la sangre, nada tiene que ver con Jesús el Cristo, que por el otro lado rechazaba el sufrimiento incluso de los animales. Continuó. Dice Parenti, cuando una de sus admiradoras derrama fino aceite sobre su cabeza, algunos de sus apóstoles se quejan de que el aceite pudo haber sido vendido por una buena suma y el dinero entregado a los pobres. Sin embargo, Jesús desdeña su preocupación y les recuerda que los pobres siempre existirán. Y en comilla, mientras que yo no estaré siempre entre vosotros. Como lo sugiere este incidente, Jesús acepta la pobreza como una condición social inevitable y no muy preocupante. Bueno, otra tergiversación. Es Judas el que se acerca hacia unos evangelios y le reprocha, porque Judas era el tesorero. Le reprocha, le dice, esta mujer, ¿por qué desperdició el aceite en ti si se pudo haber vendido y sacar un buen dinero para los pobres? Y es cuando Jesús le dice, mira, a los pobres siempre los vas a tener, pero a mí no siempre me vas a tener. Esto no lo entiende Parenti. Esto es tan claro que está diciendo, oye, pues cuando menos esto creo merecerlo. No siempre voy a estar con ustedes. Y hagáis lo que hagáis por los pobres, así les des dinero a todos los pobres siempre van a estar contigo. Eso es lo que no reconoce Parenti. Déjenme ver cómo andamos en tiempo, porque no me gustaría ver. Híjole, si ya vamos extendiéndonos. Vámonos a
rápidamente, bueno, vamos a simplificar, porque si hago la lectura del resumen que hice no vamos a terminar. En el siguiente capítulo, que es el 5, aquí Parenti ceba su crítica ahora sobre Mel Gibson, que hizo la película La Pasión de Cristo, y acusa a Michael Parenti de que oculta algunas cosas que según Parenti debió haber dicho en su película y que no las dijo. Y entre otras cosas, dice Parenti que se enojaron muchos fundamentalistas porque Gibson culpa a los judíos por la crucifixión de Jesús. Y también critica a Parenti la respuesta de Mel Gibson, que dijo, bueno, todos en la Biblia, de ahí lo tomé. Parenti no acepta una verdad que le dijo Mel Gibson. Él lo tomó de la Biblia. Independientemente de las modificaciones que le han hecho, se mantiene lo central. Efectivamente, se tiene de que los culpables son los judíos de su muerte. Pero bueno, aquí ya entra el doctor Michael Parenti en una clara defensa de los judíos como los responsables de la muerte de Jesús. Ya de plano dice que Mel Gibson pertenece a una secta de rito latino que se escindió de la Iglesia Católica, que promueve la ultraderecha, y remarca el autor de Dios y sus demonios, que esta película revive la vieja imagen de los judíos como asesinos de Jesús el Cristo. Y dice Parenti, cuando aparentemente esta culpabilidad de los judíos en la muerte de Cristo fue desechada en el Concilio Vaticano II en 1965. Noten esto, dice Parenti, cuando aparentemente fue desechada por el Concilio Vaticano II. O sea, Parenti le descubrió muchas cosas, dice, debió haber sido así, aparentemente fue esto, yo creo que pasó aquello. O sea, él quiere poner sus interpretaciones como que así es el mensaje de la Biblia. Entonces Parenti está haciendo unas tergiversaciones, pero sí terribles. Entonces el que diga, cuando aparentemente la condena a los judíos fue desechada en el Concilio Vaticano II, cuando aparentemente. Entonces, como vemos, Michael Parenti centra sus críticas en lo aparente, en lo no confirmado. Esa es la base de ellos, de Parenti más bien dicho. Entonces dice que Gibson representa a los fariseos y a la comunidad de su película. Dice, bueno, es que Gibson representa a los fariseos y a toda la comunidad judía como un solo ente que ponían dedo abajo para el Cristo. Y dice Parenti que no, que el pueblo seguía a Jesús y que los fariseos eran quienes ponían dedo abajo. Pero Parenti menciona esto basándose cuando el Pilato sale y les dice, ¿a quién quieres que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús de Cristo? Ahí, aunque había gritos según lo que sabemos y según las películas, aunque había algunos gritos defendiendo a Jesús, la inmensa mayoría dijo, entréganos a Barrabás y crucifica a Jesús. Ahí Parenti basa su crítica en algo muy subjetivo, en un momento en que efectivamente pueblo y clero judío se vieron como uno solo. Pero mañosamente Parenti quiere hacerle entender como que Mel Gibson y la Biblia quieren dar a entender que en todos los hechos de Jesús o durante toda la vida de Jesús se trató de culpar a los judíos, y eso no se vale. O sea, Parenti nuevamente, basándose en un solo hecho, hace una crítica insustancial. Pero bueno, y entonces aquí luego Parenti acusa a los romanos de haber matado a Jesús. Dice, los asesinos son los romanos. Y de acuerdo a las escrituras que todo el mundo conoce y que se han hecho películas, fue el clero judío, el Sanedrín, el que estuvo insistiendo ante los romanos para que mataran a Jesús de Cristo. Y es ya famoso el yo me lavo las manos de Pilatos, porque yo no encuentro pecado en este hombre. Contra todo eso lucha Parenti, pero ahí está la Biblia escrita. Entonces Parenti quiere negar lo que es obvio de acuerdo a la Biblia. Entonces sí es cierto. Y los romanos, los culpables directos, pues no, ellos fueron los ejecutores de lo que el pueblo hebreo decidió en aquel entonces. Y luego vamos a ver otra suposición de Parenti. Si los romanos actuaron contra Jesús fue porque temían, según Parenti, que los romanos temían que incitara a los pobres a rebelarse contra el yugo imperial. Por otra parte, todos los sacerdotes del templo eran nombrados por los romanos. ¿De dónde saca esto Parenti? Al menos yo no lo voy a negar, pero yo no lo he leído. Que todos los sacerdotes del templo eran nombrados por los romanos. Iba a soportar el alto clero judío Sanedrín
que los romanos le pusieran a nombrar a sus ministros. Esto yo no lo he leído, pero Parenti lo utiliza, ¿no? Y luego menciona que una serie de papas sacaron bulas, edictos y condenas en contra de los judíos por haber matado a Jesús. Sí, sí es cierto, está lleno la historia de la Iglesia católica de condenas. El mismo, y lo menciona también Parenti, el mismo autor de la doctrina protestante, Lutero, él mismo condenó a los judíos. Y aquí hay unas citas que ya no voy a leer porque me tardaría mucho. Entonces aquí Parenti dice, bueno, todos le han tirado los romanos, los papas, los obispos, los arzobispos. Bueno, los obispos le han tirado, han sacado bulas, han sacado condenas, han sacado edictos en contra de los judíos, culpándolos de la muerte de Jesús. Y también dice que ahí surgió el antisemitismo. Y que este antisemitismo, porque luego se mete, este antisemitismo lo traslada Parenti al nazismo. Pero vamos a esperar a que lleguemos a eso, a ver si me da tiempo de llegar. Pero dice que Adolfo Hitler, a través del libro Mi lucha, Mein Kampf, que ahí está, yo no he leído el libro, lo aclaro, de Mi lucha de Adolfo Hitler, pero dice que el antisemitismo de Hitler lo retomó de esto de los papas. Hasta cierto punto, sin justificarlo, suena normal y lógico que existían escrituras judías, escrituras hebreas, que ellos lo tienen como la Torá. Para nosotros es el Antiguo Testamento, para el mundo occidental es el Antiguo Testamento. La Torá de los judíos narra todo esto que Parenti critica y se lo achaca a Mel Gibson y se lo achaca a Jesús. Yo creo que Parenti, pues no lo critico, debe tener una simpatía por los judíos, o es judío y tiene derecho a hacer defensa, pero no a usar falsedades, creo yo. En el siguiente capítulo, el capítulo 6, bueno, aquí menciona algo, se los platico, algo muy cierto, que yo mismo lo he observado y a mí me ha causado también interrogantes. Me parecen certeras aquí las críticas. Aquí Parenti menciona que dice, hace un recuento, Parenti, de las desgracias y muertes que han sufrido los fieles de las diferentes religiones en la práctica de su fe, como ha ocurrido en las peregrinaciones a la Meca, donde multitudes de fieles musulmanes han sido aplastados en estampidas de gente tratando de llegar a esta ciudad sagrada para ellos. Dice, en 1990 alrededor de 1.400 peregrinos perecieron. En 2004, en un incidente similar, fallecieron 245.000. Y en 2006, en un incidente similar fallecieron 245. Esto en 2004. Y en 2006, otros 360. Habla de la Meca. Perdieron la vida y cerca de 1.000 resultaron heridos en estas peregrinaciones. Creo que es el Ramadán, no sé cómo le llame a su fiesta los musulmanes, los árabes, pero da estas cifras de muertes en estas peregrinaciones. Y en 1966, 113 peregrinos hindúes desnudos y cubiertos de ceniza perecieron en una tormenta de nieve en el Himalaya mientras se dirigían hacia una estalagmita que creían que representaba el falo del dios Shiva. Luego dice 25 peregrinos cristianos que se dirigían a su pueblo en Brasil para venerar a la Virgen de Nazaret se ahogaron cuando se hundió el sobrecargado bote donde viajaban. Así fue como el omnipotente Jesús dejó morir a estos fieles. Culpabiliza a Jesús. Y bueno, lo único que quiero mencionar de este capítulo 6 es que aquí tiene razón Parenti. Salvo en culpar a Jesús, a que no me interesa defender, no le hace falta, si es que existió. Pero se ceba otra vez contra Jesús, porque Jesús le permitió morir. Fíjense, lo añado con lo que yo he visto. A mí me llamó la atención que aquí en México, si ustedes lo piensan un poquito, en muchas peregrinaciones a la basílica o peregrinaciones a otras vírgenes de los estados, ocurren frecuentemente desgracias. Se desbarranca el camión choca, qué sé yo. Y yo siempre me pregunté, desde jovencito recuerdo esto, ¿por qué si van a...? Porque yo era creyente, yo era un fiel creyente. Y yo decía, ¿por qué si van a ver a Diosito, van a ver a la Madre de Dios, por qué se mueren? ¿Por qué son atropellados? Ahí son atropellados. ¿Por qué son atropelladas gentes cuando van a ver al objeto de su creencia, al objetivo de su amor? Aquí Parenti tiene razón, cita cifras escalofriantes, que no los voy a leer porque de veras en esas peregrinaciones, en todas las religiones, atención, la musulmana, la judía, la cristiana, la católica cristiana, ha habido desgracias en todos los que van a hacer esas peregrinaciones. Finalicemos, nada más digamos que en el capítulo 7 se lanza Parenti contra el diseño inteligente,
donde hace una crítica del diseño inteligente, quien a su vez critica la teoría de la evolución. Y bueno, Parenti sobre todo nos hace hincapié en que no tiene razón el diseño inteligente, que son propagadas, como decir, la creación no pudo haberse dado de una manera evolutiva, porque la evolución tiene muchos errores, tiene muchos huecos, y en cambio nosotros, los que propagamos el diseño inteligente, creemos que el ser humano fue creado, fue diseñado de manera inteligente, por eso esto, por eso aquello, y muchas cosas, y aquí se las echa abajo el doctor Parenti, por ejemplo, mencionando que el ojo es imperfecto, que no hay simetría en estos ojos, los ojos no son iguales. Pues eso no lo menciona Parenti, lo aclaro, pero se refiere a la imperfección del ojo. Bien, y finalmente termino diciendo que en el anexo, Parenti se lanza contra la Madre Teresa y contra Juan Pablo II, que la beatificó en menos tiempo del reglamentario, por así decirlo. Entonces, aquí, por ejemplo, dice que de la Madre Teresa, vamos a decir que es una monja católica en la ciudad de Calcuta, monja romana, que ha sido excesivamente publicitada por su labor comunitaria a favor de los pobres, pero hace mención que nunca se mencionó las pingües ganancias que obtuvo la Madre Teresa por haber estado al frente de la ayuda a los menesterosos. Y dice, por ejemplo, que la Madre Teresa recibió un fuerte donativo de Charles Keating, quien era un estafador de Wall Street, y que le pidió a un juez que estaba juzgando precisamente por estos delitos financieros a este señor Charles Keating, cuando estaba juzgando un juez, que la Madre Teresa abogó por él porque le había dado un donativo cuantioso en millones de dólares, y que cuando pierde el juicio Charles Keating, le dijeron a la Madre Teresa que regresara esos millones, y que la Madre Teresa se negó. Vamos rápido con unas críticas a la Madre Teresa. Dice: aceptó generosas contribuciones del dictador haitiano Jean-Claude Duvalier, el que gobernó Haití de 1971 a 1986, fue un dictadorazo asesino. Dice que sus hospicios para marginados en la India eran asilos miserables que publicitaba como clínicas y hospitales donde los enfermos morían por desnutrición o por enfermedad sin que la Madre Teresa les diera la atención médica. Los equipos médicos costosos que le donaban a la Madre Teresa, dice que eran abandonados y que nunca se usaron. Jack Prager, un médico católico que trabajó con la Madre Teresa, declaró que las agujas para inyectar solo eran enjuagadas en agua fría y después se utilizaban en otras personas, en otros pacientes, que los enfermos de tuberculosis no eran aislados a pesar de lo grave de esa enfermedad contagiosa y que contagiaba a muchos. Luego cita aquí a Wendy Bainbridge, religiosa enfermera, dijo que ante la carencia de los más mínimos servicios en el establecimiento de la Madre Teresa, el sanitario era una coladera abierta, una letrina, en el cuarto de lavado, y que los desechos eran dispersados con un balde de agua. Y que las sugerencias para mejorar las condiciones insalubres eran ignoradas por la Madre Teresa. Y cuando se le preguntaba que qué hacía por mejorar la salud de los enfermos, ella respondía: pues rezamos por ellos. Y que cuando miembros de su equipo de trabajo trataban de salvar a un adolescente en una ocasión que estaba al borde de la muerte, ella bendijo al muchacho y les dijo a los demás: no se preocupen, es un hermoso día para ir al cielo. Y otro joven voluntario recuerda que en las raras ocasiones en que se llevaban a cabo las cirugías, que no se anestesiaba a los pacientes porque se consideraba costosa la anestesia, y que en su lugar los médicos les decían a los enfermos: el dolor de Cristo te está besando. Pero si se trataba de las dolencias de la Madre Teresa, ella sí prefería la anestesia y no prefería los besos de Cristo, y se iba a atender a los mejores hospitales y lujosos del mundo con la atención de la mejor atención. También le critica que cuando la Union Carbide, que era una empresa hindú, lanzó pesticidas sin querer. Esto fue, bueno, no nos da pero tiene como 20-25 años. Cuando la empresa Union Carbide derramó pesticidas letales en la ciudad de Bhopal, causando 20,000 muertes de personas y 100,000 lesionados, la Madre Teresa le pidió a los heridos pobres que no tengan resentimiento ni rencor en contra de los actos criminales de la empresa. También dijo que la Madre Teresa alteraba su contabilidad y que cuando le pedían cuentas se ocultaba unas buenas cantidades de millones, y que tenía una organización, los coworkers, a quienes le estaba siempre dispensando millones y millones, les estaba canalizando. Finalmente dice que la Madre Teresa desinformaba, y que para promover su imagen afirmaba que su misión en Calcuta alimentaba a 1,000 personas diariamente, y que inflaba la cantidad de la cifra
a veces a 4,000, 7,000 y hasta 9,000 personas que atendieran, cuando en realidad dicen no atendían a más de 150 personas. Pues amigos y amigas, esto es prácticamente las críticas del doctor Parenti. Bueno, parece que hay una pequeña falla, espero que no haya repercutido, porque sigue aquí, parece que sigue corriendo el video. Bueno, eso es en lo concreto, en lo central, lo que es el libro de Michael Parenti. Repito, en el Antiguo Testamento hace críticas acertadas. En el Nuevo Testamento no me parecen muy acertadas críticas, salvo que unas que otras. Y en cuanto al anexo, yo creo que tiene mucha razón. No me consta lo de la Madre Teresa, sin embargo, creo que es muy posible que sea como Michael Parenti nos ha definido cómo es. Sobre lo del Papa, pues también es muy creíble, es un ser humano. Y pues yo, con el respeto para todos ustedes, sé que esa condición de ser humano de los papas, pues en el pasado le permitió hacer muchas fechorías, muchos crímenes, muchos asesinatos, muchos robos, y que si bien la humanidad en general se va despertando una conciencia piadosa, esto no es exclusivo de la religión. La humanidad entera marcha hacia una conciencia de piedad, hacia una condición de empatía. Pero Michael Parenti me parece, pues sí, la verdad, muy tergiversado de sus críticas, muy desbordado, además muy exagerado y sobre todo muy sesgado. Amigos, espero que este tema no los haya incomodado. Léanse la Biblia, analícenla por ustedes mismos. Lo único que les voy a decir es no se crean eso de que ustedes necesitan la inspiración del Espíritu Santo para entender la Biblia. Esa es una trampa de los sacerdotes, de los pastores, de los rabinos, de los guías espirituales, para que tú aceptes cosas terribles que vienen en el Antiguo Testamento, para que tú aceptes que no las entiendes. Por ejemplo, cuando Yahvé Jehová manda a matar niños lactantes, niños de pecho, y le dice a los hebreos, no te apiades de ellos y mátalos. Hay muchas cosas terribles en el Antiguo Testamento que ordenaba Yahvé Jehová, y que los sacerdotes quieren que creamos, que no la entendamos por nosotros mismos. Salvo que tengamos una enfermedad mental, sí la vamos a entender. Interpreten la Biblia por ustedes mismos, abran su conciencia y no crean todo lo que dicen. Lo digo con el debido respeto, lo que dicen sus pastores. Amigos, muy buenas tardes, que tengan ustedes un excelente jueves.